Ese pequeño video que quede como evidencia. La bobina número 3 de este motorcito, quiero que observen qué es lo que sucedió. Se explotó. Ya arreglamos esta salida de aquí. Esto se da, bueno, hay dos problemas aquí. El primer problema es que la bobina efectivamente está dañada, se explota. Y el segundo problema es que la bobina, como son chinas de mala calidad, se cargan a la computadora del motor. En efecto. Em, bueno, también es para que se pueda evidenciar que ya la salida número 3 está en perfectas condiciones. Habían cambiado tres bobinas, por lo que nos estamos viendo tan solo esta es original y las tres consiguientes son alternas. Antes de proceder a conectar o a colocar bobinas 100% nuevas, originales efectivamente, para poder garantizar el trabajo, porque estas de aquí están mal, recomendamos que cambiemos todas. Le estamos haciendo unas últimas comprobaciones y quiero que observen lo siguiente. Esta bobinita de aquí, abrimos un rato el switch y empezó a calentarse inmediatamente. Las condiciones van a ser las siguientes. Van a ser unos 9 voltios, bueno, la batería está descargada, deberían de ser 12 voltios de alimentación en este extremo. En el otro extremo deberíamos de tener una masa que viene directamente desde carrocería o desde motor, no hay ningún problema. Y aquí viene el pequeño inconveniente, quiero que observen. En el pin del medio tenemos 4.8 voltios. Y ahora quiero que comparemos con la salida que nosotros ya arreglamos, porque teníamos el mismo inconveniente. Y debido a esto la bobina se explota. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se queda cargando. Aquí tenemos una tensión de 0.056. Vamos a compararlo con el primero que también se encuentra en buen estado. Tenemos una tensión de 0.056, 57. Esto se debe, o mejor dicho, como pueden observar, en el pin del medio tenemos por lo general 0 voltios. Estas son bobinas Discop que tienen el transistor de potencia en la parte interna de la bobina. Lamentablemente, por cambiar bobina china sucede esto, que se cargan a los dos transistores NPN que tienen directamente en la computadora de motor. Nos va a tocar reparar otra salida adicional de la computadora. Que bueno, más nos enfocamos, creo que ahí hicimos mal porque nos enfocamos tan solo en la bobina de acá, pero no revisamos las demás salidas, porque esta de aquí ya se explotó. Esta de aquí ya se explotó y nos enfocamos solo en esa. El carrito es de otro taller, pero no nos percatamos en medir las demás salidas. En esta salida también tenemos 5 voltios, 4.8. Ya, quiero que tome una pequeña foto. Por consiguiente, ¿qué es lo que va a suceder? La bobina en sí, como son bobinas Discop con transistores de potencia incorporados en la parte interna, el transistor lo que va a hacer es recibir esa tensión o ese control de los pulsitos de 5 voltios, unos pulsitos de una cuadrada, y en ese momento va a empezar en una etapa de carga. Si es que todo el tiempo vamos a tener los 5 voltios, la bobina va a estar en un estado de sobrecarga, va a estar todo el tiempo alimentada y por consiguiente, en efecto, va a generar el mismo problema que se generó en la bobina número 3, vamos a generar en la misma número 2. Y por últimas, la 1 está bien, pero bueno, tenemos que botar esta bobina a la basura y poner una bobina 100% original. Nosotros ya conseguimos o compramos las tres bobinas originales. Lo único que nos faltó comprobar es la salida. Lamentablemente tenemos otra salida más dañada. Nos vamos a ir a la parte interna y quiero que observen cuáles son los elementos o los componentes que se dañan cuando tenemos un fallo de este tipo en la computadora con bobinas Discop, porque también tenemos bobinas COP en este mismo vehículo que vienen compartidas, ¿no? Una para el cilindro 1 y 4 y otra para el cilindro 2 y 3. Nos vamos a la parte de adentro. Bueno, tan solo se hizo la revisión de esta parte de la placa, ¿ya? Esta partecita les explico brevemente. Todos estos tres de aquí, estos tres transistores, actúan para la salida de una sola bobina. También tenemos unas resistencias en la parte de acá abajo. La resistencia que colocan las de 391 debemos de medir positivo en esta parte de aquí. 12 voltios y consecutivamente se debería de ir regulando para que se generen pulsos. Son transistores NPN. Vamos a medir aquí en esta parte las salidas del que reparamos y como podemos observar tenemos una tensión aproximada de 0.028. Vamos a medir la otra salida
con la que estábamos haciendo la comparación inclusive. Tiene una salida de, a ver, creo que no le estoy haciendo un buen contacto ya. 0.029, 0.032. La segunda salida. Esta parte de la placa, por así decirlo, se encuentra en perfectas condiciones, perfecto estado. Lamentablemente, si nos vamos al otro lado de la placa, nos vamos a topar con la triste historia de que en el otro lado también tenemos el mismo tipo de inconveniente. Por eso, por favor, trabajemos con los repuestos, de ser posible 100% originales. No solamente pasa en Chevrolet, también pasa en Toyota cuando se trabaja con bobinas demasiado alternas, bobinas que tienen un encendido DIS o DISCOP. Ya. Aquí también tenemos la misma configuración. Podemos ver el mismo valor de resistencias en esta parte, como les mencioné. Debemos de medir un positivo. Vamos a ver. Bueno, en este caso tenemos una caída de tensión debido a la batería de 8.36, pero debemos de tener 12 voltios. Pero nuevamente hacemos la misma medición. En esta salida de aquí, tal y como podemos observar, esto se conecta directamente al pin de la bobina y tenemos los 4.8 voltios. Lamentablemente esta salida también se abrió por la bobina. Vamos a comparar con el de lado, que es otra salida de control, es otra etapa de control, está en 0.029. Vamos a tener que revisar estos dos de aquí, estos dos transistores, tanto este como este, que suelen ser por lo común los dos que se dañan, estos HR que son NPN. Listo, estos HR de aquí. Si es que es necesario, los vamos a reemplazar como en el otro lado de la placa. Y comprobamos efectivamente. Y todo esto lo vamos a seguir subiendo a nuestras plataformas, como también el procedimiento de reparación. Recuerda estos tips de diagnóstico y espero que este pequeño material te sea de mucha ayuda y apoyo. Nos vemos, hasta la vista.